No fue valentía lo que me trajo a Aldemiro, fue una mezcla oscura de obsesión y cansancio, una necesidad irrefrenable de encontrar algo que tuviera sentido, algo real, algo que no se pudiera enterrar bajo comunicados oficiales ni frases hechas en los titulares de prensa, y esa carta que encontré una mañana húmeda en el buzón del periódico, sin remitente, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme, fue lo primero en mucho tiempo que me hizo sentir que había algo más allá de la rutina de. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Redactar crónicas muertas para lectores que ya no sienten nada. La carta hablaba de desapariciones, de jóvenes que simplemente se esfumaban del mundo sin ruido, sin rastros, y aunque al principio creí que era otra pista falsa, algo en la forma en que estaba escrita, en la manera en que esa tinta parecía clavarse en el papel, me convenció de seguirla, así que empaqué mi mochila con el equipo habitual: grabadora, cámara, una libreta de tapas gastadas, un dron de segunda mano y más baterías de las que pensaba usar, y conduje sin decirle a nadie, dejando atrás el ruido, la señal del móvil y cualquier cosa que oliera a civilización. El camino a Aldemiro era como atravesar un pulmón enfermo, la niebla se metía por las rendijas del coche, el GPS dejó de funcionar media hora antes de llegar y tuve que seguir unas instrucciones vagas impresas en la parte trasera de un recibo de panadería. El asfalto desapareció y la tierra se volvió barro, raíces salidas del suelo crujían bajo las ruedas, como si el bosque quisiera evitar mi paso. Finalmente, cuando el coche no pudo más, tuve que caminar el último tramo, bajo una lluvia fina, que no mojaba del todo pero empapaba el alma, y cuando por fin vi el campanario de piedra recortado contra el cielo lechoso, sentí que había cruzado un umbral invisible, como si el mundo se hubiera encogido y yo estuviera atrapado en una cápsula olvidada por el tiempo. Aldemiro era más pequeño de lo que imaginaba, 17 casas de piedra húmeda, algunas cubiertas por musgo espeso, otras con las ventanas tapiadas o los tejados hundidos. El único sonido era el de mis pasos, cada vez más pesados, y el crujido de una veleta oxidada que giraba lentamente, sin viento. El silencio era denso, como si flotara entre las casas, vigilante, opresivo, hasta que un perro negro surgió de la nada, grande, flaco, con una mirada desquiciada y los colmillos al descubierto. Me lanzó una dentellada que me desgarró el pantalón y alcanzó a rasgarme la piel de la pierna. El ardor fue inmediato, caí de espaldas, tratando de repelerlo con la cámara, hasta que un hombre lo apartó con un palo largo, sin decir palabra, apenas un murmullo entre dientes que no pude entender. Luego me miró con una mezcla de desprecio y advertencia y escupió al suelo antes de irse arrastrando al perro, cojeando, y yo supe en ese momento que no era bienvenido. La única pensión del lugar estaba encima del bar, un lugar lúgubre con olor a grasa rancia y humedad ancestral. El dueño, un hombre calvo de ojos amarillentos, me entregó una llave sin decir una palabra. Mi habitación era un cubículo con una cama de hierro, un colchón torcido y una ventana que daba al cementerio. Pasé la primera noche escuchando ruidos que no supe ubicar, pasos lentos sobre grava, algo golpeando madera, respiraciones contenidas al otro lado de la pared. Dormí con la grabadora encendida, más por costumbre que por otra cosa, y al revisar el audio a la mañana siguiente escuché un murmullo bajo, casi imperceptible, que decía: el silencio no se rompe. Pasé 2 días recorriendo el pueblo, preguntando por las desapariciones. Mostré fotos antiguas, recortes de periódicos que llevaban más de 20 años sin ver la luz, pero nadie me respondía. Algunos bajaban la cabeza, otros cerraban las puertas sin mirarme. Uno de los hombres más jóvenes me empujó al pasar por la plaza y me susurró: no entiendes nada, forastero, con una voz que me heló el estómago. Todo era hostilidad contenida, como si yo fuera un virus infeccioso que había despertado algo dormido. Fue entonces cuando conocí a Emilia. La encontré barriendo la entrada de una casa que parecía a punto de derrumbarse. La escoba más parecía un símbolo ritual que una herramienta de limpieza. Tenía el rostro cubierto de arrugas y una mirada que parecía haberlo visto todo. La saludé y al ver que no huía, me atreví a preguntarle si recordaba a los desaparecidos. Su respuesta fue una carcajada seca y una frase que me dejó sin aliento: ¿recordarlos? Niño, yo los escucho cada noche, como tú ahora. Me invitó a entrar bajo una condición innegociable: nada de grabadoras, nada de fotos, nada de cámaras, solo mi palabra de que lo que escucharía allí se quedaría conmigo, al menos hasta que decidiera si era capaz de entenderlo. Dentro de su casa el tiempo no existía, el aire olía a cera, a sopa de huesos y a ropa que nadie ha usado en años. Se sentó frente al fuego y empezó a hablar como si no necesitara preguntas.
me habló del silenciero, una sombra sin rostro, un guardián de equilibrio, un espíritu o algo más que tomaba lo que el pueblo le ofrecía, un sacrificio. Cada equinoccio de otoño, alguien debía desaparecer, y si no lo hacían, si no le ofrecían un cuerpo, el bosque venía por muchos, el ganado se perdía. Los relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Niños enfermaban, las viejas morían con la boca abierta en mitad de la noche, todos lo sabían, nadie lo decía. Siempre se elige a uno sin raíces, murmuró, alguien que no deje hueco, alguien que el mundo no extrañe, y en su voz no había miedo, solo resignación, una aceptación brutal de algo que ya no podía cambiarse. Le pregunté si era una leyenda, si había pruebas, y me miró con una sonrisa amarga. ¿Pruebas, hijo? Estás sentado en un cementerio y ni lo sabes. Esa noche salí al bosque, impulsado por una mezcla de terror y adrenalina, como si necesitara que todo fuera mentira o más verdad de la que pudiera soportar. Coloqué una cámara trampa en un árbol y lancé el dron con visión nocturna por encima del follaje espeso. La niebla se tragaba la luz como una boca hambrienta, y cuando me disponía a regresar al pueblo, lo vi, una figura alta, encapuchada, saliendo de una gruta oculta entre espinos, caminaba despacio, como si supiera exactamente dónde pisar. Para no dejar huellas, colgando de su cintura había una cuerda con algo pesado y oscuro, parecía una cabeza de animal o algo peor. Lo seguí apenas unos metros, luego perdí el equilibrio y caí de espaldas. Cuando levanté la vista, la figura había desaparecido. Al día siguiente, revisé el vídeo de la cámara trampa, mis manos temblaban al presionar el botón de reproducción, y allí estaba, la silueta encapuchada, saliendo de la cueva, pasando frente a la cámara con la calma de quien no teme ser visto, y en el fondo, por unos segundos, se escuchaba un sonido bajo, gutural, algo entre un canto y un lamento, algo que no podía ser humano. Dormí mal esa noche, si es que dormí algo. Las imágenes del vídeo se repetían en mi mente como un tambor lento que no podía detener, la figura encapuchada, la cuerda, el canto grave que parecía venir desde el fondo del mundo. Todo eso me recorría por dentro como veneno antiguo, despertándome a cada rato empapado en sudor frío, convencido de que había alguien respirando dentro de la habitación conmigo, y aunque busqué en cada rincón con la linterna, solo encontré el eco de mis propios pasos y un extraño olor metálico que no supe ubicar. Por la mañana, o lo que parecía mañana en ese pueblo sin luz, salí con una idea fija, debía volver a la cueva, esta vez de día, esta vez preparado, porque si ese lugar existía, si lo que vi en la grabación era real, entonces quizá había encontrado algo que iba más allá de una leyenda, algo hecho por manos humanas, algo que podía ser documentado, expuesto, y quizá así romper de una vez el pacto de silencio que mantenía a ese pueblo bajo la sombra del miedo. Cargué la mochila con todo lo que tenía, incluida una botella de gasolina que me robé del cobertizo del bar. No sabía por qué la llevaba, solo sabía que algo en mí quería estar listo para destruir lo que encontrara. Por si acaso, me até el cuchillo de cocina al cinturón y avancé hacia el bosque como si fuera una cacería. Aunque la presa no estaba clara, el aire estaba más espeso que de costumbre, como si algo supiera que me acercaba. El sendero hasta la cueva era más difícil de seguir a plena luz del día. La niebla persistía incluso con el sol intentando abrirse paso. Los árboles parecían moverse, cerrándose detrás de mí, haciendo imposible cualquier retorno rápido, y cuando por fin llegué a la entrada, tuve que apartar zarzas nuevas que no estaban la noche anterior, como si el bosque hubiera intentado taparla. Entré con la linterna encendida, avanzando lento, cuidando cada paso. El suelo era de roca húmeda y resbalosa, y las paredes estaban cubiertas de líquenes que parecían moverse con mi respiración. Avancé por un pasadizo estrecho que me llevó hasta una sala natural, amplia, y allí lo vi, el lugar que después llamaría el santuario de los huesos, aunque en ese momento no tenía nombre, solo una sensación inmediata de estar dentro de algo que nunca debí tocar. Había un altar de piedra negra cubierto de marcas extrañas, no eran letras, eran arañazos, profundos, como si algo hubiera intentado salir arrastrándose desde allí. A los lados, había huesos humanos, muchos, apilados con un orden inquietante, algunos con marcas de quemaduras, otros con lo que parecían símbolos tallados. Había velas derretidas, cabellos trenzados en forma de lazos, y en una esquina, un cuaderno cubierto de moho. Me acerqué al cuaderno con una mezcla de horror y fascinación, lo abrí con cuidado y descubrí páginas y páginas escritas a mano. En ellas se registraban fechas, nombres, lugares de origen, como si alguien hubiera llevado un inventario detallado de cada desaparición. Annelies G.,
1998, Alemania, senderista, sola, sin retorno conocido, Luis R., 1985, voluntario forestal, sin familia viva, Carla M., 1971, mochilera, última vez vista en Bar de Lugo. La lista era larga, macabra, y en cada página aparecía, en una esquina, un símbolo dibujado a mano, un círculo con una línea descendente y dos cruces en los extremos, como una figura humana invertida. Mientras pasaba las hojas, escuché algo moverse fuera de la cueva, algo pesado, pasos, el sonido de una rama quebrándose. Mi corazón se aceleró, apagué la linterna y me pegué contra la roca, esperando. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Vi la luz antes que la figura, una antorcha encendida iluminó la entrada de la cueva y luego entró el encapuchado, caminando lento, sin prisa, como si supiera que nadie más podía estar allí. Se arrodilló frente al altar, sacó de una bolsa de cuero lo que parecía una figura hecha con huesos pequeños y ramas, murmuró algo, un canto grave, en una lengua que no reconocí, y luego alzó la cabeza, se quitó la capucha y lo vi, su rostro, el rostro del alcalde Roque Vilar, sereno, casi devoto, como si aquello que hacía fuera un acto de fe, no de horror. Saqué el móvil para grabar, pero el flash se activó accidentalmente, un error estúpido que lo cambió todo. Roque se giró con una rapidez sorprendente para un hombre de su edad, me vio, gritó algo, y yo salí corriendo hacia la salida de la cueva. Tropecé, caí sobre un charco de lodo y piedras, me rasgué el brazo, sentí su mano rozar mi chaqueta mientras me incorporaba, corrí sin mirar atrás, con el cuaderno aún en la mochila, los pulmones a punto de estallar, el corazón golpeándome en los oídos. No sé cómo llegué al pueblo, solo sé que llegué cubierto de sangre y barro, y me escondí en mi habitación. Cerré la puerta con llave y puse la silla contra ella. No dormí, solo esperé. Al día siguiente, fui al ayuntamiento, necesitaba respuestas, necesitaba confrontarlo. Entré sin pedir permiso, el edificio estaba vacío, como si todos supieran lo que iba a pasar. Lo encontré en su despacho, como si nada hubiera ocurrido, sentado, escribiendo en una libreta de tapas negras. Me miró y sonrió, no de sorpresa, sino de reconocimiento, como si ya supiera que vendría. «¿Has visto el santuario?», dijo sin levantar la voz. «Ya no puedes irte». Le grité que todo era una locura, que tenía pruebas, que iba a denunciarlo, que iba a destruir todo aquello, pero él se levantó lentamente, se sirvió una copa de vino y me ofreció otra. «No lo entiendes, Javier», susurró, «aquí no hay monstruos, no hay fantasmas, solo equilibrio». Lo escuché, y lo que dijo me heló hasta los huesos. Todo era una invención, sí, pero no para asustar, sino para proteger, para preservar el aislamiento, la pureza del pueblo, sin turistas, sin ruido, sin cambios, un lugar inmóvil en el tiempo, y para eso, cada equinoccio, debían ofrecer un cuerpo, alguien sin raíces, alguien que el mundo no extrañara, como yo, como todos los que desaparecieron. Y entonces entendí la carta, entendí por qué me la enviaron. No era una advertencia, era una invitación, o peor, una cita. Intentó darme la copa, insistió con una sonrisa calma que eso me ayudaría a entender mejor, pero yo nunca bebo en entrevistas, un hábito antiguo, así que hice lo único que podía, le arrojé el vino a la cara. Él gritó, trató de alcanzarme, pero yo ya estaba fuera, bajando las escaleras, escuchando sus pasos detrás, sus gritos, hasta que escuché el disparo, el sonido seco de una escopeta. La bala me rozó el hombro y caí rodando por una pendiente detrás del edificio. Me levanté cojeando, con el tobillo inflamado, medio sordo del disparo, y corrí como pude hasta el bosque. Llegué al santuario casi a ciegas, las manos temblando, el corazón golpeándome el cráneo. Saqué la gasolina, la rocié sobre el altar, sobre los huesos, sobre los papeles, prendí una cerilla y la lancé. Las llamas se alzaron con un rugido extraño, casi animal. El fuego devoró el lugar en minutos, las figuras, los símbolos, todo ardía, y mientras me alejaba, cojeando, sangrando, aún con el cuchillo en la mano, vi la silueta de Roque observándome desde la colina, inmóvil, como si aceptara la destrucción, como si ya supiera que no importaba. Salí del bosque cuando ya era casi de noche, conduje sin parar hasta encontrar señal, llamé a la policía, a la prensa, a todo el mundo. Nadie me creyó al principio, hasta que los arqueólogos encontraron la fosa común bajo la iglesia, y entonces todo cambió, menos para mí, porque yo sabía que eso no había terminado.
No sé cuántos kilómetros conduje esa noche ni cuánto tiempo estuve con la mirada fija en la carretera sin ver realmente lo que tenía delante porque algo dentro de mí había cambiado, algo esencial se había roto en mi forma de entender el mundo, como si toda mi vida hasta ese momento hubiera sido una preparación lenta para enfrentar ese instante en que entiendes que el mal no siempre tiene colmillos ni ojos rojos, que a veces el mal te ofrece una copa de vino, te habla con voz tranquila, y te... Si te está gustando este relato suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Dice que todo lo que hace es por el bien común, que los sacrificios son necesarios, que la sangre derramada es un precio justo por la paz, y ese tipo de mal, el que se cree justo, es el que más miedo da. Llegué a la ciudad con el brazo vendado con una camiseta vieja, el tobillo hinchado como un melón y los ojos inyectados en un terror tan puro que ni yo mismo me reconocía en el retrovisor, nadie me esperaba, nadie sabía dónde había estado, y sin embargo algo en el aire, en mi olor, en mi forma de caminar, hacía que la gente se apartara, como si llevara encima un perfume de muerte. Fui al hospital, mentí sobre lo ocurrido, dije que me caí en una zona rural, que un perro me atacó, que me dispararon por accidente en un coto de caza. Los médicos no hicieron preguntas, estaban más interesados en cerrar mis heridas que en abrir otras, pero yo no podía dejarlo así, necesitaba que el mundo supiera lo que había visto, lo que había grabado, lo que había leído en esas páginas ennegrecidas por la humedad de la cueva, así que lo escribí todo, cada detalle, cada nombre, cada imagen. Lo mezclé con los recortes que ya tenía, las grabaciones de audio, las fotos tomadas a escondidas, y lo volqué en un manuscrito que titulé El silencio que mata. Lo mandé a una editorial pequeña sin mucha fe, pero cuando lo leyeron, no tardaron ni 3 días en llamarme, dijeron que era una obra fascinante, brutal, que olía a verdad aunque se sintiera como una pesadilla. Les dije que no era ficción, que todo era real, y no me creyeron, pero eso no importaba, lo publicaron igual. El libro fue un éxito. La gente lo devoró como si fuera una novela negra salida de la mente de un loco. Recibí invitaciones a programas, a entrevistas. Me preguntaban si creía en lo sobrenatural, si el silenciero era un demonio, si todo había sido una alucinación. Yo no respondía, solo decía lo que vi, lo que oí, lo que grabé, dejaba que cada uno decidiera. Pero algo en mi interior sabía que aunque las llamas hubieran consumido el santuario, aunque la policía hubiera excavado y descubierto la fosa bajo la iglesia con más de 20 esqueletos, incluida la alemana Annelies, reconocida por su pasaporte aún intacto en un bolsillo podrido, aunque Roque Vilar hubiera desaparecido sin dejar rastro, ni cuerpo, ni sombra, nada de eso era el final, no del todo, porque hay cosas que se entierran, sí, pero no se matan, solo se desplazan, como una raíz venenosa que busca otro rincón donde crecer. Me mudé, cambié de ciudad, intenté dejar todo atrás, aunque cada vez que escuchaba ramas romperse en el parque bajo mi ventana o cuando la niebla bajaba más espesa de lo normal, volvía a sentir el peso de la cueva sobre el pecho, el olor a cera y sangre pegado a la piel. Me convencí de que había hecho lo correcto, de que el mundo merecía saberlo, de que tal vez, solo tal vez, al denunciarlo había roto el ciclo y evitado más muertes. Me repetí eso como un mantra durante casi 2 años, hasta que llegó la segunda carta. Era una mañana gris, como casi todas desde que volví, y la encontré entre la publicidad, una carta sin remitente, mismo tipo de papel, mismo sobre amarillento. Cuando la abrí, supe antes de leerla que no iba a gustarme, reconocí la caligrafía, la misma de la primera carta que me llevó a Aldemiro, cada letra escrita como si doliera, como si sangrara tinta. Solo había una frase, 8 palabras que me devolvieron al mismo lugar del que había huido. Los equinoccios no perdonan. Has roto el equilibrio. La leí 3 veces, luego volví a mirar el sobre, olía a humo, a humedad, a ceniza vieja, y al fondo, en la esquina inferior derecha de la carta, estaba el símbolo, el mismo que aparecía en los diarios de la cueva, el mismo que adornaba los huesos del altar, el mismo que me había perseguido en sueños durante semanas, un círculo con una línea descendente y 2 cruces en los extremos, como una figura humana colgando invertida. Lo miré durante minutos, incapaz de apartar la vista, porque entendí lo que significaba, entendí que alguien más seguía con vida, alguien que había heredado el rol de Roque o tal vez el mismo Roque, porque al no encontrar su cuerpo, no podía saber si había muerto realmente. Entendí que el equilibrio, esa palabra que él pronunciaba con tanto fervor, no se rompe sin consecuencias. Desde entonces vivo en alerta,
mis ventanas siempre cerradas, mis puertas con doble cerradura, duermo con la linterna cargada y el cuchillo bajo la almohada, cada equinoccio me encierro sin contacto con nadie, sin salir, sin hablar, como si eso fuera a protegerme, como si el silencio que ellos veneraban pudiera ahora servirme de escudo, pero en el fondo sé que no servirá, porque no fui elegido para romper el equilibrio, fui elegido para ofrecerme a él, y al negarme, al huir, al destruir su templo, hice algo peor que morirme, desaté una deuda que no sé cuándo vendrá a cobrarse. A veces, en la madrugada, escucho pasos en la escalera del edificio, aunque nadie suba, otras veces escucho un murmullo fuera de la ventana, incluso en el piso 12, y hay noches, las más oscuras, en las que despierto convencido de que hay alguien sentado al pie de mi cama, y aunque no me atrevo a mirar, sé que, si lo hiciera, vería una túnica negra, una cuerda manchada de sangre, y dos ojos viejos que no parpadean, esperando el momento en que el silencio vuelva a reclamar lo suyo. Porque he aprendido que el horror más grande no es el que te acecha, ni el que te persigue, ni siquiera el que mata, sino el que espera, paciente, silencioso, porque sabe que el tiempo, como la niebla, siempre vuelve, y cuando lo haga, no dejará nada en pie. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.